Este pasaje que vamos a ver el día de hoy está conectado íntimamente con el pasaje de la semana pasada. Y vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 17. Vayan siguiéndome con su vista, yo lo voy a ir leyendo en voz alta. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Hasta ahí vamos a leer y vamos a orar antes de sentarnos, hermanos. Señor, en esta mañana ponemos en tus manos todos los presentes, nuestras vidas delante de ti, Señor. Que tu palabra el día de hoy pueda ser predicada por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra sea recibida en el corazón de tu iglesia por el poder del Espíritu Santo también, Señor. Señor, que hoy hables a toda tu iglesia que muchas veces atraviesa por pruebas, sufrimiento, y que no olvidemos, como cantábamos hace un momento, que ninguno de esos momentos de prueba y aflicción, en ninguno de ellos hemos estado solos. Y todos esos momentos tú los has usado para purificarnos y para hacernos más a la imagen de Cristo. Señor, te pedimos tu sabiduría y tu dirección para recibir esta palabra como algo que viene de ti, como tu palabra inspirada, Señor, como la revelación que nos has dejado para el alimento y el beneficio de nuestra alma que en esta mañana todos necesitamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Hermanos, al avanzar en esta primera carta de Pedro, nos damos cuenta de una realidad innegable, que esta carta fue escrita a creyentes con fuertes aflicciones y sufrimiento, parecidas a las nuestras, tal vez más en un sentido fuertes por causa del nombre de Cristo, pero estos hermanos se enfrentaban a adversidades, muchas adversidades por seguir y por amar a Jesús. Y el Señor nos recordó el domingo pasado que cuando la iglesia sufre es porque su fe está siendo probada como el oro y como la plata al entrar en el fuego. Para, como dice también Pedro, sea hallada esa fe en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo sea revelado. Y ese, hermanos, es el tema de toda la carta que ha sido enfatizado en estos últimos mensajes: Cristo y la revelación de su gloria. Y esa es la gran esperanza de toda esta carta. El Señor quiere que los creyentes, tanto receptores de ese tiempo, de las palabras de Pedro, como nosotros, vivamos mirando hacia adelante. La vida cristiana, hermanos, solo tiene sentido cuando miramos el sufrimiento presente a la luz de la gloria venidera. No hay explicación de la vida cristiana sin esta visión de la gloria venidera. Y el llamado a ser santos, hermanos, implica esto en nuestra vida. No vivir como si este mundo fuera nuestro hogar final. No reaccionar al sufrimiento como el mundo lo hace cuando llega, arrastrados por los temores de nuestra carne. Hermanos, no es extraño
a pesar de que nuestra época nos dice lo contrario, no es extraño que la iglesia de Cristo sufra. No es extraño que por seguir y por amar a Cristo seamos menospreciados y suframos oposición. Lo que sí sería extraño a la luz de la palabra es que nunca suframos por ser cristianos en un mundo hostil como este. Eso sí sería muy extraño. Y hermanos, el mensaje de este día está sumamente conectado con lo que el pastor Alex decía la semana pasada, porque él nos exponía algo muy alentador y sobrio a la vez. Él nos exhortaba la semana pasada con el pasaje a regocijarnos en el sufrimiento, sabiendo esto, que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y entendimos la semana pasada que ese juicio no es un juicio para condenación, porque Cristo ha pagado por el castigo de nuestros pecados, pero sí es para purificarnos, para disciplinarnos y para preparar a una iglesia que está lista porque el final de todas las cosas se acerca. El fuego de la prueba en la casa de Dios no es para debilitar nuestra fe, es para fortificarla, es para afirmarla cuando encomendamos nuestra alma a nuestro fiel Creador. Y hermanos, tal vez hoy, en esta época sobre todo, como iglesia, nosotros localmente y la iglesia de Cristo a nivel universal necesita ser despertada, santificada y preparada para la gloria que ha de venir. Y ese, hermanos, es el cuidado amoroso de Dios sobre su iglesia. El sufrimiento a veces no se siente como un cuidado amoroso, pero Cristo está amorosamente cuidando a su iglesia. Y cuando llegamos a 1 de Pedro 5, hermanos, el tema no ha cambiado. Pedro no está diciendo, bueno, ya hablamos de sufrimiento, ahora vamos a hablar del liderazgo de la iglesia y el orden de la iglesia. Eso no es así. Más bien, Pedro está pensando en esto. Si la casa de Dios, que va a ser probada en la aflicción, y necesita la iglesia perseverar y prevalecer firme en su caminar, para eso necesitará ser pastoreada fielmente. Una iglesia llamada a ser santa necesita pastores santos, hermanos. El título de este mensaje es ese: pastores, llamados a ser santos y humildes. Hermanos, esta iglesia, la iglesia de Cristo de todos los tiempos, camina como extranjera en un mundo hostil. Y para eso el Señor ha provisto de ancianos pastores que caminen junto y entre ella, dirigiéndola rumbo a la gloria. Y esto es muy relevante en nuestro tiempo, hermanos, porque vivimos en una época donde las personas entienden en su mayoría que no hay una relación de compromiso con la iglesia. Hay una relación muy débil con la iglesia local. Muchos desean asistir solo a la iglesia, solo escuchar los mensajes de sus pastores preferidos, solo cantar los domingos las canciones más gustosas para ellos. Pero no todos están dispuestos a recibir y seguir la dirección pastoral que Cristo le ha dado a la iglesia por medio de su palabra. Y hermanos, como sus pastores hoy, este mensaje es para nosotros. Y ustedes van a tener la oportunidad de escucharlo, de ver lo que Dios nos dice a nosotros, con el propósito de que ustedes puedan orar por nosotros, revisar en nosotros que esto que vamos a ver el día de hoy permanezca y sea algo que esté en nuestro corazón por el bien de todos en la iglesia. Hermanos, estamos conscientes, sus pastores, que no cuidamos algo nuestro. Somos siervos que cuidamos algo que le pertenece al dueño. El rebaño por el que Cristo, el Hijo eterno de Dios, dio su vida en la cruz. Y esta es la proposición, este mensaje, dirigida principalmente para los pastores, pero que la iglesia hoy puede recibir. Los pastores somos llamados a cuidar santa y humildemente el rebaño de Dios, gozándonos en Jesús, y su iglesia es llamada a responder en humildad y sujeción. Y el primer punto de este pasaje, hermanos, de este mensaje, es el rol de los pastores en la casa de Dios. Lee conmigo de nuevo 1 de Pedro 5, del 1 al 2a. Dice Pedro: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Hermanos, notan cómo Pedro dice, por tanto, es una conexión, es una secuencia de ideas. No se ha terminado y no ha empezado una nueva idea. La iglesia es vulnerable en tiempos de sufrimiento y el Señor está alentando a su iglesia a perseverar, a no dejarse sorprender por el fuego que parece y se siente así fuerte, caluroso, irresistible, y nos invita a perseverar, no sorprendiéndonos por la prueba. No es un fuego que nos quema, es un fuego que nos refine. Y precisamente por esto los ancianos pastores tenemos, hermanos, un glorioso llamado de parte de Dios, particularmente en los tiempos de prueba y aflicción de la iglesia. Aquí Pedro está diciendo a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos. Yo quiero que notes y sepas esto, la palabra exhortar ahí que usa Pedro no es una orden, no es una imposición. Es una palabra de alusión a un ruego que es un llamado firme, pero con un llamado y un tono tierno, con urgencia pastoral. Pedro no está echando mano de su posición. Pedro no está diciendo, yo soy el primero de los 12, quiero que sepan para que me pongan atención a estos ancianos. Yo soy aquel que Jesús encomendó para cuidar a sus ovejas. Yo soy aquel que estaba siempre listo cerca de Jesús. No, hermanos, Pedro les dice, anciano como ustedes. Yo soy uno de ustedes, hermanos. Y aquí hay una visible humildad en Pedro. No habla desde una posición superior, desde una posición como la de ellos. Y hermanos, no olvidemos, Pedro era un hombre orgulloso y arrogante que por la gracia de Dios, como todos nosotros, fuimos quebrantados y nuestras fallas y nuestro corazón han sido transformados. Y el tono de Pedro ahora al hablar también ha sido transformado por el amor de Cristo. Y Pedro nunca olvidó eso. El Pedro de hoy que está exhortando recuerda en su mente, yo antes de ser apóstol soy una oveja del buen pastor. Y todo pastor, hermanos, debemos recordar esto, que antes de ser pastores somos ovejas. Ovejas necesitadas, ovejas rescatadas, ovejas perdonadas porque fallamos y ofendimos. Ovejas sostenidas por Cristo. Y Pedro agrega esto, dice que él es testigo de los padecimientos de Cristo. Es decir, aquí hay un hombre, hermanos, que fue verdaderamente un testigo ocular de los padecimientos de Cristo. A pesar de su negación, Pedro vio la agonía de su Salvador con sus propios ojos. Pedro vio el rechazo del Mesías que vino a este mundo. Pedro vio a su maestro caminar hacia la cruz, hermanos. Y hermanos, el ministerio pastoral no puede entenderse separado de la cruz. Porque pastorear, y esto es algo que tal vez tú sepas, pero yo quiero confirmarlo contigo en este mensaje, pastorear el rebaño no es un plan de carrera, no es un proyecto personal de los hombres. Es un camino a tomar la cruz y a seguir a Jesús. Hermanos, nosotros los pastores no hemos sido llamados a construir una imagen de reconocimiento, de influencia o de éxito humano. Hemos sido llamados a seguir y servir a un Salvador sufriente y crucificado. Y cuando los pastores queremos servir sin tomar la cruz, no hemos entendido el verdadero llamado de Cristo. Pedro además les dice a estos ancianos que además de ser participante o testigo de los padecimientos de Cristo, también es participante de la gloria que ha de ser revelada. Y aquí, hermanos, noten esto, este es el patrón central de la carta. Nuevamente, Pedro dice, sufrimiento hoy, gloria después. Esta es la esperanza viva, no nada más de los pastores, esta es la esperanza viva de todo creyente, hermanos. La gloria que está por venir, la gloria que ha de ser revelada, la gloria que ha de manifestarse, es el tono de Pedro en toda la carta, hermanos. Pero ahora lo está aplicando particularmente a los pastores.
Y les está diciendo, hermanos ancianos, el ministerio pastoral puede ser menospreciado a los ojos del mundo, pero Cristo aparecerá en todo su esplendor y gloria. Para nosotros, no debemos de olvidar esto, y para ustedes como iglesia tampoco. Cristo es nuestro Salvador, pero también es nuestra gloria que ha de venir. Es la gloria que viene, hermanos. En este tiempo donde las prisas, los afanes, las aflicciones nos distraen del futuro de nuestra vida y de nuestra alma, tú tienes que escuchar esto que Dios le dice a los pastores también, porque te lo dice a ti. La gloria de Cristo ha de ser revelada. Dije la semana pasada en la oración pastoral algo que quiero recordarles. Hoy es un domingo menos para ese día. Hoy es un domingo menos para poder ver a Cristo cara a cara. Tal vez tu corazón está afanado y afligido por otras cosas que vas a enfrentar esta semana. Y yo quiero decirte, el patrón de la vida cristiana es que suframos con el cuidado o bajo el cuidado de Dios, porque la gloria de Cristo para su iglesia, redimida por Cristo, ha de ser manifestada y ha de ser disfrutada por nosotros. Y hermanos, el llamado es este en el versículo 2. Este es el rol principal del pastor. Este es el rol principal de todos los pastores. Dice Pedro en el versículo 2, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Aquí está el corazón del llamado pastoral, pastorear el rebaño de Dios. La palabra original ahí significa no solamente predicar, no solamente dirigir reuniones, significa la labor que un pastor realiza con su rebaño. Significa alimentar, guiar, proteger y restaurar. De hecho, en el Nuevo Testamento, hermanos, hay 3 términos que se usan de forma igual, equivalente, que son anciano, el término pastor y el término obispo. Siempre aparecen relacionados con la función y con la labor del pastor. La palabra anciano enfatiza la madurez y el carácter. La palabra pastor enfatiza la función. Y la palabra obispo enfatiza la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y Pedro está uniendo en estos 2 versículos estos primeros 3 conceptos, ¿verdad? Les habla a los ancianos y los llama a pastorear, y luego dice que velen por él. La palabra velar ahí significa supervisión, ver por encima, vigilar por encima, ver más allá de lo que otros pueden ver. Y hermanos, esa es la labor principal de nosotros, sus pastores. En esta iglesia y en cualquier iglesia, esto es lo que la palabra de Dios pide de los pastores: dirigir y cuidar el rebaño por medio de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos al predicarles la palabra, al enseñarles, al equiparlos, al corregirlos, al consolarlos y protegerlos doctrinalmente. ¿A quiénes? A aquellos que son miembros de la comunidad de una iglesia local. Efesios 4, 11 y 12, el apóstol Pablo dice esto: que Cristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, nota esto, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, es Cristo mismo quien da, quien regala, quien otorga a los pastores, a su iglesia. El Cristo resucitado, que está sentado reinando a la derecha del Padre, que está intercediendo por su iglesia, Él está enviando y Él está dando pastores para equipar a los santos para la obra. Hermanos, el ministerio de la iglesia no es llevado solamente por los pastores, o por los diáconos, o por los servidores, o por los líderes. Es la iglesia completa la que es llamada a ser santa y a participar completa en la obra del ministerio, para que entonces la iglesia sea edificada y prevalezca hasta que Cristo aparezca.
Los pastores tenemos un gran rol y una gran responsabilidad, pero la iglesia participa y nosotros somos parte de la iglesia. Y Cristo es la cabeza. Pero no nada más los pastores alimentamos, también el término pastorear implica, como dije, protección y corrección. Pablo le dice esto a Tito en Tito 1:9, que los ancianos pastores deben retener la palabra fiel. ¿Para qué? ¿Para que aprendan más teología? ¿Para que aprendan más doctrina? No, sino para que sean capaces también de exhortar con sana doctrina, no con sus ideas, y refutar a los que contradicen, porque hay muchos que contradicen fuera y dentro de la iglesia. Es decir, el pastor alimenta, pero también protege. Consuela, pero también expone y corrige. Pero todo ello, hermanos, lo hacemos por medio de la palabra fiel, no por medio de nuestros criterios. Pedro dice, pastoreen el rebaño, y lo voy a subrayar así, de Dios. Hermanos, la iglesia no es de los pastores. La iglesia no es nuestra. La iglesia no pertenece a una familia particular. La iglesia no se delega su dirección como si fuera una herencia. La iglesia no es de los miembros fundadores. Ni siquiera es de la denominación a la que pertenece. La iglesia verdaderamente pertenece a Dios, hermanos. Y todo lo que sucede en la iglesia debe ser dirigido por su santa y poderosa palabra. Porque Dios es el dueño y Él la ha comprado con la preciosa sangre de Cristo. No está fácil, pero es un llamado de Dios. Hechos 20:28, Pablo también dice esto a los ancianos en Éfeso, cuando se estaba despidiendo de ellos. Al grupo de ancianos les dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. ¿Se fijan que los pastores se pastorean también a ellos mismos? Y deben de tener cuidado de su alma. Y sigo leyendo, en medio de la cual el Espíritu Santo, no ellos mismos, no un cuerpo ajeno de personas, el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Cristo derramó su sangre para adquirir a su rebaño. No estamos los pastores encima del rebaño. Estamos entre las ovejas, dice Pedro, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, no el que está debajo de ustedes, entre ustedes. Porque también nosotros somos ovejas. Y al ser ovejas, eso no elimina nuestra autoridad, hermanos, pastoral, pero sí define nuestro tono. Sí define la manera como la llevamos a cabo. Porque nuestra autoridad pastoral delegada por Cristo es real, pero es cercana, es relacional y es humilde. No puede ser de otra manera. Y esto tú lo tienes que saber para saber discernir y evaluar a tus pastores y orar por tus pastores, por nosotros, para que ese sea el tono que prevalezca en nuestro corazón siempre para beneficio de la iglesia. Porque si el rebaño es de Dios, hermanos, nosotros no manejamos a la iglesia conforme a nuestros propios planes y criterios. Si el rebaño es de Dios, no predicamos lo que nosotros queremos, nuestros pensamientos o deseos. Si el rebaño es de Dios, lo cuidamos y lo dirigimos conforme al plan, conforme a la voluntad y conforme al corazón de Dios revelado en su palabra y conforme al evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que en principio de cuentas nos ha redimido a nosotros también. Es el evangelio de la gracia de Cristo el que nos ha salvado, hermano. No nada más nos llamó a ser pastores, nosotros estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados, como toda persona sin Cristo. Y eso es lo que el Señor hizo, hermanos. Estamos conscientes, sus pastores como equipo, que pastoreamos personas reales, hermanos. Que los domingos vienen familias con cargas, que entre semana hay matrimonios en lucha, que hay creyentes débiles, pero también hay nuevos convertidos. Hay gente que se bautiza y hay gente que se está yendo de la iglesia. Es una realidad. Pero Cristo nos llamó a cuidar a su iglesia.
Todos necesitamos dirección. Pero yo quiero decirles algo antes de pasar al segundo punto. Nuestras expectativas deben ser reales y bíblicas acerca de la labor pastoral. Jesús resucitado le dice a Pedro cuando lo busca para ser restaurado después que lo negó. ¿Se acuerdan de estas palabras? Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas. 3 veces. Lo que Jesús estaba haciendo es diciéndole, la forma en que tú me manifiestas tu amor, Pedro, a mí, es a través de responder fielmente y gozosamente al llamado que yo te doy en este mundo. Y no separado de mí, dependiendo de mí. Hermanos, yo quiero decirles esto. Es una incomprensible encomienda la que Dios nos ha dado a sus pastores, de esta iglesia y a los pastores del resto de las iglesias en la historia de la humanidad. Porque nosotros mismos no podemos llevar a cabo en nuestras propias fuerzas esta enorme responsabilidad. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Cristo también nos preguntó en un momento dado, Cuauhtémoc, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Abelardo, Alex, ¿me amas? Carlos, Edgar, Arturo, Manu, ¿me aman? Y aquí es donde la ilustración, hermanos, de las ovejas y el pastor es muy útil. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es abundante esta ilustración. Y lo primero que quiero decirles es esto, hermanos. Las ovejas, y nosotros estamos incluidos ahí, de un rebaño somos vulnerables. Yo no sabía este dato, siempre había escuchado que las ovejas no ven bien. No sé si tú lo habías escuchado este dato, así como que los predicadores luego volvemos verdad sin saber. Que las ovejas no ven bien. Ciertamente hay algo de razón, pero yo no sabía esto, quiero que lo sepas. Un dato impresionante para mí. Las ovejas tienen una increíble visión panorámica casi de 320 grados. Como están formados y ubicados sus ojos, pueden ver hacia los lados y hacia atrás sin mover su cabeza. Como nosotros también. Vemos mucho a nuestro alrededor, vemos mucho alrededor de nosotros, pero no avanzamos y nos sentimos vulnerables. ¿Cómo somos parecidos a las ovejas, verdad? Las ovejas pueden sobrereaccionar en temor. Una oveja puede ir hacia donde no debe y empujar a otras a la misma reacción de crisis y espanto. Las ovejas pueden seguir a otras en dirección peligrosa, porque su visión está diseñada para autodefensa, no para avanzar y encontrar el sustento y el descanso. ¿Cuánto nos parecemos a las ovejas? Y el pastor tiene la función principal de dirigirlas como rebaño, no siempre una por una, sino colectivamente, para guiarlas al alimento, al descanso, protegerlas y mantenerlas a salvo. El pastor sabe que las ovejas, además de atemorizarse, se desorientan, se hieren entre ellas, algunas comen mal, algunas se aíslan y otras, aunque parezcan fuertes y sabias, pueden contagiar parásitos a otras. Amén. Empezando por mí. Y yo le doy gracias a mis hermanos pastores porque yo soy también oveja del resto de mis hermanos pastores. Y muchas de esas cosas que les acabo de leer, yo mismo he sido presa de ello. Pero además, por si fuera poco, hay depredadores, hay lobos, hay perros salvajes, hay amenazas externas como barrancos, lugares secos y aguas peligrosas. Hermanos, por eso los rebaños necesitan pastores que los guíen, que los revisen y que los prevengan. Pastorear no solo es predicar sermones, pero predicar es central e indispensable para la labor de pastoreo. Los pastores también observamos, también equipamos, también corregimos y consolamos. Que eso es lo que dice Pedro a continuación, dice velando por él en ese mismo versículo, ¿verdad? ¿Cómo pastoreamos? Y dice Pedro, velando, supervisando,
teniendo algo que no tienes en ti mismo, pero Dios te va a capacitar para poder hacerlo, que es poder tener una vigilancia sobre el rebaño. No una vigilancia controladora, no una vigilancia de sospecha, ¿verdad? A mí se me hace que el hermano allá, la oveja ya anda pataleando, anda contagiando. No ese tipo de vigilancia. Una vigilancia sana y sabia para llevarlas al lugar que Cristo quiere llevarlas. Eso es lo que significa la palabra velar, sobrever el estado y la dirección del rebaño. Y ese es un don de gracia de Dios para nuestra función, hermanos. Para ver lo que espiritualmente no todos ven. En dependencia del Espíritu Santo, el Señor nos permite discernir hacia dónde va la iglesia y hacia dónde quiere el Señor dirigirla. Y esto implica consejo y gobierno espiritual, hermanos. Y damos gracias a Dios nosotros, y yo sé que ustedes también, porque nosotros, el Señor nos ha concedido un equipo plural de pastores por muchos años, por décadas. Porque no creemos que ninguno de nosotros en lo individual posea toda la sabiduría, toda la visión y el discernimiento para esta labor. Y además porque ese es el patrón bíblico, que una iglesia aspire a establecer una pluralidad de pastores, como lo enseña ricamente el Nuevo Testamento. Pero también damos gracias a Dios, hermanos, porque sabemos que hay iglesias que tienen un solo pastor y que el Señor en su gracia y en el poder de su Espíritu los fortalece para perseverar en el cuidado del rebaño que les ha encomendado. Por lo tanto, hermanos, Dios llama a los ancianos a pastorear y a supervisar su rebaño en medio sobre todo de las pruebas presentes para que la iglesia persevere hasta la revelación de la gloria de Cristo. Segundo punto, los motivos del corazón en la labor pastoral. Pedro dice esto, hermanos, versículo 2b al 3. Nos ha dicho: pastor en el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Pedro no solo nos dice qué deben de hacer los pastores y los ancianos, también dice cómo debemos hacerlo y aborda algo muy importante en esta labor: el corazón del pastor y los motivos que hay en el corazón del pastor. Y hermanos, aquí hay una presentación de Pedro de tres contrastes que nos hablan de tres motivos. Primero de ellos, dentro de este mismo segundo punto. El primer motivo es que la labor pastoral, hermanos, es gozosa, no es obligatoria. Y tú dices, qué bueno que les está predicando el pastor a los pastores, y yo estoy disfrutando el mensaje, estoy tomando apuntes. Sí, hermano, pero toma apuntes en el sentido de que tú puedas también decir: esto necesito orar por mis pastores, esto necesito caminar junto con mis pastores. No por obligación, sino voluntariamente, dice Pedro, porque el ministerio, hermanos, pastoral, así como la vida cristiana en general, lo que tú enfrentas, el ministerio pastoral tiene cargas, tiene temores, tiene preocupaciones, tiene tiempos difíciles de prueba y fuego. Nos sentimos abrumados en algunas ocasiones, rebasados, débiles e insuficientes. Y Pedro sabe que eso puede llegar a afectar la disposición del corazón de un pastor. De hecho, esas palabras Pedro las está escribiendo particularmente a ancianos que sí estaban bajo unos 3, 4, 20 grados más fuerte de calor que a lo mejor lo que nosotros vivimos. Yo no lo sé, pero el contexto de la carta sí dice que ellos estaban padeciendo de diversas maneras por causa de Cristo. Y Pedro quiere alentar el corazón de estos pastores, pero también les quiere decir: no lo hagan por obligación. Es decir, no ejerzan algo forzado, no lo hagan resentidos. No porque no tienen otra opción, no por la presión externa. Hermanos, los pastores servimos porque Dios nos llamó y no por cómo vamos a ser tratados. Estamos conscientes, las ovejas del rebaño, de cualquier rebaño, dan patadas y a veces golpean y a veces muerden
y a veces mordemos, dijo el otro. Y es posible, hermanos, que algunos pastores pierdan el asombro y el gozo cuando su llamado atraviesa por una dificultad relacionada con el ministerio, o una dificultad relacionada con su familia, o una dificultad relacionada con algún área sensible de sus vidas. Por eso Pedro les dice, háganlo voluntariamente. Por el contrario, esto significa una disposición libre, gozosa, dispuesta, rápida, a abrazar el llamado de Dios alegremente. El Señor nos llama a nosotros a adquirir nuestra satisfacción, hermanos, escuchen esto, no en el trabajo que realizamos, sino en el Dios para el cual trabajamos. De ahí viene toda nuestra fuente de gozo. Y por eso Pedro tiene este propósito de dirigir el corazón de nuestros motivos, o mejor dicho, el motivo en nuestro corazón para tener nuestro gozo en donde debe de estar, en la fuente, en Dios mismo. Y hermanos, aquí sí los abordo a ustedes. De hecho, este llamado de Dios es a toda su iglesia, no nada más a los pastores. Porque el mayor peligro de nuestro corazón como creyentes es que perdamos nuestro primer amor y nuestro gozo en Dios. La Biblia dice esto, ten cuidado, reprende a una iglesia completa. El Señor Jesucristo en Apocalipsis 2 reprende una iglesia completa por haber perdido su primer amor. ¿Cómo está tu primer amor? ¿Cómo está tu gozo hoy como oveja y como creyente que va camino hacia la gloria? Y por eso lo decimos con cuidado, hermanos, porque también nosotros somos ovejas necesitadas de la gracia de Dios. Y debemos de cuidar, y debemos de cuidarnos entre nosotros, de no ejercer nuestra labor con una actitud gravosa, rutinaria o amarga, porque eso es notorio para todos. Uno piensa que no, pero eso es notorio para todos. Es como cuando un padre cuida a un hijo enfermo, hermanos. ¿Qué hay cuando cuidas a tu hijo enfermo tú como padre? Hay cansancio, hay noches largas, hay desgaste, hay desvelos, tienes que ir a trabajar sin fuerza, pero el padre no lo hace nunca el cuidado de su hijo como un empleado obligado. Lo hace voluntariamente y por amor. Hermanos, ese es el tono y ese es el corazón que Pedro quiere que los ancianos tengamos. Que seamos siervos que aman al Señor y que cuidamos lo que Él nos ha encomendado con gozo. Y nota cómo dice el versículo 2b, dice que voluntariamente, ¿cómo quiere Dios? Es decir, a Dios le agrada, a Dios le gusta esta actitud de voluntariedad, de gozo, de disposición. Dios mismo es así, hermanos. El mismo Señor nos ha servido de esta manera cuando vino a este mundo a redimirnos. ¿Él vino para ser servido? No. Él vino para servir alegremente y dar su vida por nosotros. Hermanos, pastores e iglesia que están aquí, hay una gloriosa manera de pastorear la iglesia que a Dios le agrada y es esta: vivir pastoreando asombrados y gozosos, reflejando a nuestro pastor supremo. Y hermanos, esta verdad de este primer motivo, me estoy deteniendo bastante en él porque es importante. Esta verdad protege a la iglesia. Y no nada más es para los pastores, esta es una responsabilidad que la iglesia Dios le ha dado de cuidar y de permitir y de promover que sus pastores les sirvan con alegría. Lee lo que está conmigo, ahí en Hebreos 13:17, lee conmigo. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Eso no es el punto, pero está incluido. Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Lee conmigo lo que viene, hermano. Permítanles a los pastores que lo hagan, ¿cómo? Con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Hermanos, yo antes pensaba que este pasaje de llamado a no quejarse era para las ovejas. No, les dice a la iglesia y a las ovejas, ustedes permitan que a sus pastores los sirvan con alegría y no quejándose ellos. Permítanles, promuevan esto, vivan de tal manera que provoquen y que cuiden que sus pastores siempre estén cautivados por el gozo que tienen en su Salvador. Porque eso es el mayor beneficio que puede tener
una iglesia, hermanos. Y esa es una responsabilidad que Dios nos ha llamado a todos. Y antes de pasar al segundo motivo, quiero decirles esto, que yo pienso que el equipo pastoral está completamente de acuerdo con lo que voy a decir. Hermanos, damos gracias a ustedes por permitir hacer nuestra labor con gozo y con alegría. Ustedes, miembros de la iglesia, yo quiero decirles, facilitan nuestra labor. Nos permiten, en la manera en como ustedes responden a nuestro liderazgo, nosotros tener nuestro gozo en Dios para poder servirlos mejor a ustedes, como quiere el Señor, como le agrada al Señor. Gracias, hermanos. Y yo sé que es el Espíritu Santo trabajando en una iglesia por años. Pero a lo mejor tú tienes poco tiempo aquí y a lo mejor no sabes de lo que estoy hablando. Quiero decirte, si tú estás buscando caminar como una oveja que se compromete con Dios en su iglesia local y busca ser miembro, y busca ser fiel, y busca servir a los demás, no porque tenga un ministerio, sino porque tiene un corazón, déjame decirte, eso facilita el bienestar espiritual de sus pastores, el gozo y por lo tanto el bienestar de la iglesia. Gracias, hermanos. Gracias sean dadas a Dios por lo que ustedes, la gran mayoría de ustedes hacen. Claro, no todos somos esas ovejas todo el tiempo, listas, que fomentan esa ayuda, pero cuando vivimos juntos, hermanos, yo sé que muchos de ustedes responden a la dirección, responden a la corrección, responden a la exhortación, incluso no la nuestra, la de sus propios hermanos, y eso nos hace gozarnos también en el Señor. Que no necesitan llegar hasta cierta autoridad para responder a la palabra de Dios dada a través de otro hermano maduro en la fe en ustedes. Segundo motivo, la labor pastoral es sincera de corazón, hermanos. No por avaricia o por ganancia, dice Pedro en el versículo 2, no por avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. La palabra avaricia ahí, hermanos, apunta a una ganancia deshonesta o impura. Escucha esto. Un pastor puede predicar bien, tal vez como lo estoy haciendo yo ahorita, sin el bien nomás. Puedo predicar con motivos contaminados, buscando algo para sí mismo. ¿Sí? ¿Sí puede pasar? La avaricia de ganancias deshonestas no solo se refiere al dinero, puede ser otro tipo de ganancias, hambre de aceptación, deseo de control en la gente, necesidad de ser visto o admirado, comodidad, anhelo de una plataforma. Y todo eso, hermanos, tristemente usando a la iglesia para fines egoístas. Pedro dice, no por avaricia del dinero. Hermanos, Pedro no está diciendo que está mal o no es bíblico que los pastores reciban un sustento para vivir. El problema real es que el corazón sea gobernado por la ganancia. Pedro está yendo al corazón. Pedro no está diciendo no lo sostengan económicamente, porque eso iría en contra de la propia escritura. Primera de Timoteo 5, 17 y 18, Pablo dice esto: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. El problema no está ahí, hermanos. El problema es cuando la avaricia o la ganancia financiera puede volverse una tentación tan fuerte en el ministerio pastoral cuando no es manejada con sabiduría. Yo quiero decirles rápidamente esto, hermanos. En la iglesia, los pastores funcionamos de esta manera. Para quienes no lo habían escuchado, creo que hace como 2 años no lo decimos. Los pastores sus pastores en esta iglesia, tenemos salarios establecidos, salarios fijos, revisados anualmente por los pastores seniors del equipo. Ninguno tenemos acceso a los fondos de manera personal. Tenemos un equipo dirigido por una gerencia administrativa y un equipo completo que supervisa la administración y la tesorería de la iglesia.
Y a los pastores esa labor nos permite tomar decisiones en función de la dirección de la iglesia. Pero todos los ingresos y los egresos tienen ya políticas de control y comprobación. Se generan reportes mensuales y se hacen todos los pagos de impuestos, de seguridad social y legales. Y legales, cabe aclarar. Pastor, dijo ilegales. No, legales. Hermanos, estamos conscientes. Nuestra sagrada labor no debe ni nunca debe ser nunca ejercida sobre una tentación para adquirir ganancias deshonestas. Buscamos el principio de suficiencia en nuestras vidas como equipo pastoral en términos financieros. La mayoría trabajamos de tiempo completo. Algunos del equipo realizan ciertas labores para el sustento en tiempo parcial con el fin de suplir para sus necesidades sin descuidar la labor asignada. Y Pedro está diciendo esto, hermanos, háganlo con un sincero deseo, con una diligencia pura y sincera de corazón alimentada por el amor de Cristo. ¿Y por qué lo podemos hacer así? Porque Cristo mismo a través de su evangelio nos ha cautivado y nos ha redimido, hermanos. El llamado pastoral no puede sostenerse ni con energía humana solamente, ni con habilidades, ni con carisma. Es el corazón del pastor cuando está siendo sostenido por el amor a Cristo y por el gozo de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, un pastor joven, por cierto, y ustedes, hermanos, tienen pastores jóvenes en el equipo, pastores jóvenes, abajo de 40 años, abajo de 50. Y hermanos, no es la edad, es el llamado, la madurez y la responsabilidad a esta manera, con este motivo de corazón. Y Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. No nada más cuides tu teología, cuida tu corazón, cuida tus motivaciones, cuida tu gozo, cuida la fuente de tu identidad que es Dios mismo. Porque al hacerlo, asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para quien más, como para los que te escuchan, para la iglesia, para tu familia también. Por eso llama Pedro a revisar nuestros motivos. No somos pastores para obtener títulos, hermanos, para obtener posiciones o influencias culturales, aunque muchos pastores lo hagan hoy. Esa es una decisión y una manera en que ellos podrán rendir cuentas. Solo Dios sabe si eso es lo que a Él les está llamando a hacer también. Para nosotros entendemos que somos pastores primero de un rebaño. Y si alguno de nosotros quisiéramos hacer algo para ser vistos públicamente, hermanos, aún predicar los domingos, necesitamos revisar nuestros corazones. Y yo quiero decirles esto, hermanos, gracias cuando ustedes se acercan a alguno de nosotros para llamarnos, para exhortarnos o para considerar que nuestros corazones no sean contaminados. Gracias también por eso. No nada más doy gracias por la manera en cómo responden, en alegría para nosotros, también por su exhortación. Y particularmente la exhortación humilde. Por último motivo, antes de pasar al tercer y último punto, hermanos, la labor pastoral se modela con el ejemplo, no con señorío. Dice Pedro al final del versículo 3, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Hermanos, aquí Pedro confronta uno de los peligros más destructivos del liderazgo pastoral en cualquier iglesia de todos los tiempos: el abuso o la manipulación de la autoridad. Teniendo señorío significa dominar, imponerse, tratar a otros como si fueran posesión propia. Y Jesús mismo enseñó a sus discípulos que esto no debía de ser así. Jesús les dijo, ustedes saben, y cómo son reconocidos los gobernantes gentiles que se enseñorean de la gente y ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Wow.
Hermanos, nosotros no imitamos los patrones del mundo. Dios nos llama a no imitar los patrones del mundo. Y a veces caemos y a veces la carne pudiera entrar, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, no dirijas por intimidación, ni por favoritismo, ni por presión carnal o sentimentalismo. La autoridad pastoral, hermanos, que hemos recibido, sí es real, es delegada por Cristo, pero escúchenme bien todos y particularmente miembros de la iglesia. Nuestra autoridad está limitada y está dirigida por la palabra de Dios solamente. Cualquier cosa que sus pastores puedan decir fuera, agregada o disminuyendo la autoridad de la palabra de Dios, ese, hermanos, es un gobierno que está desviándose a una tiranía o a una autocracia peligrosa. Y por la gracia de Dios, hermanos, al ser un equipo plural de pastores, somos cuidadosos en eso cuando nosotros vemos eso entre nosotros para cuidar que esto no suceda, pero puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque como dije al principio, hermanos, nosotros también somos ovejas, necesitadas de la gracia de Dios. ¿Qué hace una oveja? Patea, muerde. Pastor, ¿qué está diciendo? O sea, ¿los pastores también hacen eso? Por eso Cristo derramó su sangre por nosotros. Y estamos creciendo en nuestro carácter. Pero también es verdad que nuestra vida es una vida observable, consistente, humilde y enseñable a la luz de lo que Pedro nos está hablando. ¿Por qué? Porque Pedro está diciendo, modelen con el ejemplo. No manden, sino sean primero ustedes los que hagan lo que están mandando, los que ejecuten lo que están pidiendo de los demás. Esto es tremendo, hermanos. Yo lo estaba escribiendo y dije, no sé, no habría manera como de saltarme esa parte. Y la verdad es que por el beneficio de todos y particularmente nuestro, no, hermanos. Somos ovejas llamadas a pastorear, no a elevarnos, sino a servir a otros mientras estamos aquí. Y hermanos, nuestro rol es dirigir su atención no a nosotros, sino a Cristo, el Salvador de sus almas. Esa es nuestra meta, hermanos, y ese es nuestro propósito al pastorearlos. Y por último, tercer punto, la recompensa de los pastores. 1 Pedro 5:4. Pedro dice estas gloriosas palabras, hermanos. Y cuando aparezca, no si aparece, no si vamos a ver qué va a pasar, no. Pedro dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes, pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Pedro ahora levanta la mirada de los pastores hacia el futuro. Después de hablarles de su llamado, de su rol y de sus motivos del corazón, Pedro les dice y les recuerda, pastores, Cristo aparecerá y su recompensa con él. Y esta frase conecta con toda la carta de lo que hemos estado hablando, la revelación de Cristo, la esperanza viva, la herencia reservada en los cielos, la gloria venidera después del sufrimiento. Pedro está diciéndole a los pastores, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Cristo es el pastor supremo. Él es el pastor principal. Él es el pastor mayor. Y esto nos debe de animar y confrontar a la vez a los pastores y también a la iglesia. Porque ningún servicio pasa desapercibido para Cristo. Hermanos, muchas labores, hermanos pastores que están aquí, mis hermanos, muchas lágrimas, oraciones, conversaciones difíciles, cargas y esfuerzos que no se ven, Cristo sí los ve. Pero también es cierto, hermanos, esto, que Cristo no solamente ha visto lo fiel de nuestra labor, Cristo también ha visto cuando hemos sido descuidados. Cuando nos hemos cuidado en algunas ocasiones más a nosotros que a los demás. Cuando hemos evitado corregir por temor o dominado en vez de dirigir en humildad. Pero la palabra de aliento sigue siendo la misma. Cristo, el príncipe de los pastores, será visto por todos.
Esto genera un santo temor y un gozo inefable, porque dice Pedro, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. En el mundo antiguo las coronas eran dadas a los vencedores, pero se marchitaban y se perdían con el tiempo y no valían nada. Pero la corona que Cristo da es inmarcesible, no se desvanece, no envejece con el tiempo, nunca va a perder su valor. Y hoy, hermanos, en esta mañana yo quiero decirles, la recompensa suprema de todo pastor nunca es algo separado de Cristo. Yo no sé qué significan esas coronas, hermanos, pero lo que sí sé es que voy a recibirla de parte de mi Salvador. Y no nada más nosotros, hermanos, ustedes van a estar ahí también, recibiendo el llamado de Cristo, diciéndoles a ustedes, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Se trata de quien nos dará esa corona, lo que importa, hermanos. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que nuestros ojos anhelan experimentar, ver, ¿verdad? A nuestro Salvador cara a cara. Y poder verlo junto con ustedes. A nuestro amado Cristo. Él mismo nos dará. Él no ha delegado esta labor a nadie. Él mismo nos va a dar eso. Y lo importante, hermanos, es experimentar su presencia, su agrado, su mirada, diciéndonos, bien, llegaron. Buen siervo fiel. No fue por tu esfuerzo, no fue por tu capacidad, por tu ordenación, por tu capacitación, por tu experiencia. Fui yo que te estaba sosteniendo cuando tú no me veías. Fui yo a través del gozo que ponías en mí y cuando la iglesia en Gracia Soberana colaboraba con su forma de vivir y de seguir su pastoreo para mantener su mirada puesta en Cristo. Esa es nuestra gloria futura, hermanos. La de los pastores y la de ustedes. Verle a Él y deleitarnos en Él para siempre. Cuando un pastor tiene su mirada puesta en Cristo, el rebaño es bendecido y dirigido santamente. Y esta es la promesa que Dios dio a su iglesia en el nuevo pacto, hermanos. Ya casi concluyendo. Jeremías 3, 15 y 17 dice esto, el Señor. Entonces les daré a mi iglesia, a su pueblo redimido por la sangre de Cristo, pastores como, hermanos, según lo más importante de todo en esta vida, según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Sí, débiles, y que fallamos y que a veces somos más testarudos que muchas ovejas. Pero todo eso, hermanos, será dirigido por Dios mismo en su amor por ustedes, al darnos a nosotros para el cuidado de su iglesia. El pastor fiel trabaja, pero sabe que solo Cristo es el Salvador. El pastor predica, pero sabe que solo Cristo abre corazones. El pastor cuida, pero sabe que solo Cristo guarda las almas. Corrige, pero sabe que solo Cristo concede el arrepentimiento. Y el pastor persevera, pero sabe que solo Cristo sostiene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la clase de pastores, hermanos, que todos debemos estar orando para que el Señor le conceda a esta iglesia como lo ha concedido a lo largo de estos 40 años. Le damos gracias a Dios por ese gran regalo y ese gran don de Dios al cuidar esta iglesia, pero también sigamos orando porque Dios está levantando a pastores y llamando a pastores conforme a su corazón. Y ahí vienen y ya están sirviendo entre nosotros. Y algunos de ustedes probablemente estén sentados ahí escuchando este mensaje, pensando que su vida se trata de un proyecto personal o una carrera profesional. Pon atención, porque puede ser que Dios esté usando este mensaje para en el futuro decirte, yo quiero llamarte a mi labor. Y la iglesia debemos estar orando para que el Señor levante obreros para que
para su mies. Y Dios va a estar gozoso en contestar esta oración, hermanos. En conclusión, 1 de Pedro 5:5a, termina diciendo Pedro: asimismo entonces ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. A la luz de todo esto, jóvenes en edad y jóvenes en edad espiritual, estén sujetos a los mayores, a los líderes, a los ancianos, a los diáconos, a los hermanos maduros en la fe, a los líderes, a los pastores, claro. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, y esto lo vamos a ver en los siguientes mensajes en las próximas semanas, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y nosotros, hermanos, necesitamos gracia para vivir y para perseverar y para llegar a la meta. Damos gracia y nos llama el Señor a responder a este llamado de pastores, a caminar juntos en humildad. El Señor quiere pastores humildes, pero también quiere una iglesia humilde, que juntos todos, nuestro distintivo de vestimenta sea conocido, no por nuestra doctrina nada más, no por nuestras instalaciones, ¿verdad? Gracias a Dios por ello, no por nuestra expansión de plantaciones de iglesia, gracias a Dios por ello, sino porque somos una iglesia revestida de humildad, que nos sujetamos unos a otros por causa de Cristo. Pregúntate en esta mañana, hermano, ¿cómo estás respondiendo al cuidado pastoral? ¿Eres un miembro que facilita su labor o la resiste? ¿Te dejas conocer o prefieres la distancia y la reserva? ¿Estás comprometido con la vida de la iglesia local, sirviendo gozosamente y en humildad, o vives más bien para ti, aislado, consumiendo y resistiendo la dirección que Cristo dio a su iglesia? Hermanos, gracias a Dios por su fidelidad, pero Cristo quiere que lleguemos a la meta. No veamos solamente con gratitud los 40 años que han pasado, alabemos al Señor por eso, demos gracias al Señor por eso, pero sigamos adelante pidiéndole al Señor: Señor, concédenos pastores con este corazón y concédenos ser una iglesia que responda en humildad y sujeción gozosa. Amén. Vamos a orar.